La verdad que es un día que muchas veces tal vez vimos pasar de lejos, ¿no? Domingo de Ramos, la entrada triunfal, un día que a lo mejor por tradición y costumbre, pues a veces celebrábamos. Yo me acuerdo que a veces fui a peregrinaciones que se hacían en la colonia. Nunca pude ir allá a Iztapalapa, ¿no? Que es donde se hace esa peregrinación, pues la más grande de todo México. Pero realmente, pues no teníamos, y no tenía yo un conocimiento verdadero y real de lo que estaba pasando, de lo que eso significaba, ¿no? Y bueno, hoy tendremos esta predicación especial con motivo de este tiempo de Semana Santa y de estas semanas que precisamente el día de hoy, esta semana abre, y como decíamos, conocida como el Domingo de Ramos, pero en este evento no solamente es un día, sino justamente este evento va a ir preparando o iba preparando todo lo que iba a ser esta Semana Santa conocida. Ese Jueves Santo, el Viernes Santo, el día que el Señor fue crucificado, el sábado de gloria y domingo de resurrección. Y mira, es muy importante para una comunidad importante de creyentes en todo el mundo, pero de toda esa comunidad de creyentes, tristemente no todos conocen el verdadero significado. Muchas veces lo vivimos solamente como una religión, como un rito, como un evento importante, especial, pero no entendemos lo que realmente estaba ocurriendo. La humanidad, el mundo entero, pueden entenderlo o no, pero lo que es un hecho es que esto que iba a pasar esta semana es algo que iba a cambiar el mundo. Algo que iba a cambiar a toda la humanidad. Y mira, se dice que hoy en día hay alrededor de 8.2 millones de personas en todo el globo terráqueo. 8.2 millones de personas al día de hoy. Pero si contáramos desde esa fecha en que Jesús, en que Cristo vino a este mundo para acá, se habla que habría 101 generaciones de personas, lo que daría alrededor de 105 billones de personas, de almas que han vivido. Y si nos fuéramos hacia atrás, hacia los albores de la creación, desde el Génesis, desde Adán y Eva, se dice que en total al día de hoy ha habido 117 billones de personas, de almas que han transcurrido por esta tierra. Y sabes, este evento que conocemos, iba a impactar la vida de estas personas y va a impactar la vida de las personas que van a nacer de aquí en adelante. Porque no solamente es un evento. Lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo esta semana, crean las personas o no crean en Cristo, va a impactar su vida. ¿Por qué? Porque Dios no va a dejar de ser Dios. Sus planes no van a dejar de funcionar porque cada uno de nosotros o la humanidad crea o no crea en Él. Él tiene un plan y un propósito. Y va a impactar de una manera tal que tiene consecuencias eternas. Y la respuesta que todo ser humano y todas estas personas se tendrían que hacer serían las siguientes. Las preguntas, que se tendrían que hacer es: ¿crees en Jesucristo? ¿Crees que su sangre nos limpia del pecado? ¿Crees que es el Hijo de Dios? ¿Crees que Él vino a morir en esa cruz y a derramar su sangre por ti y por mí? ¿Crees que resucitó y que hoy en día está vivo? Estas son las preguntas que todo ser humano se tiene que hacer. Y la respuesta a esta pregunta dependerá de su futuro, de tu futuro y de mi futuro. Es una realidad. Y sabes, esto es importante porque este es el pase, lo que tú creas de esto que va a pasar esta semana, es el pase para una vida en la eternidad con Cristo Jesús, en paz, en armonía, en amor, o una eternidad lejos de Él, en las tinieblas y en el lago de fuego. Así que no es cualquier pregunta, no es cualquier respuesta la que tendríamos que dar. Y sabes, lo triste de esto, que muchas personas allá afuera no conocen esta respuesta. A veces creen o creímos también nosotros en su momento conocerla, pero la verdad es que no lo conocemos. Y bueno,
hoy para poder entender estos hechos que todo el mundo celebra en América, en Europa, prácticamente. Hoy vamos a ir ahí a Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 28-44. Vamos a entender qué fue lo que estaba pasando esta última semana de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 19, 28-44. Te voy a pedir que nos pongamos de pie para poder leer esta palabra de nuestro Señor. Lucas 19, versículo 28 al 44. En cuanto lo tengas, pongámonos de pie. Muy bien, y dice así la palabra de Dios. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis: así porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como él dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, todavía la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y en la gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos que entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaren, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, así también tú conocerás a los menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te echarán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por esta tu palabra, Señor. Gracias porque hoy nos permites poder entender, Señor, lo que estaba sucediendo, lo que tú quisiste representar con esta entrada a Jerusalén, por lo que tú quisiste que nosotros entendiéramos este domingo de Ramos, Señor. Tú ibas a un camino, Señor, ibas con un rumbo y un destino, Señor, el cual sabías, y sabemos que en tu mente y en tu corazón estaba nuestro nombre. Cada una de estas almas, Señor, que pondrían su fe en ti. Padre, tú con humildad, con amor, con paciencia, Señor, ibas a cumplir tu propósito, Señor. Permítenos entender a través de tu palabra hoy que tú tienes un propósito para nuestra vida. Que el día que nosotros te aceptamos en nuestro corazón, fue ese día de esa entrada triunfal, donde tú, Señor, ibas a cumplir ese propósito, para rescatarnos de ese lugar de las tinieblas y para darnos vida eterna juntamente contigo, Señor, como dice tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones. Tú conoces lo que hoy traemos, Señor. Tú conoces nuestra necesidad. Te pedimos, Señor, que hoy nos hables, nos animes, Señor, pero también nos redargullas y nos ayudes a seguir viviendo en santidad, Señor, conforme a tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Domingo de Ramos. El título de la predicación: el reino, expectativa contra realidad. ¿Qué es una expectativa?
Es una proyección mental que las personas se hacen basadas en deseos, en creencias, expectativas o información que ellos pueden tener, pero que no necesariamente se harán realidad. Es solamente una expectativa que tenemos. La realidad. Por otro lado, la realidad se refiere al conjunto de hechos que existen independientemente de cómo lo percibamos o interpretemos. Es aquello que es verdadero, tangible, comprobable, en contraste con simple deseo e ilusión. Y mira, el Domingo de Ramos, o la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, es un evento que causó una gran expectativa en el pueblo de Israel. Ellos habían estado esperando no solamente por años, por siglos. Desde el Antiguo Testamento ellos estaban esperando un Salvador, un Mesías que habría de venir. Desde Génesis 3:15 viene esa promesa. Y los judíos conocían y los judíos sabían eso que estaban esperando. Entonces, esto causaba una gran expectativa. Pero lo que pasaría con este evento es que realmente lo que sería, se revelaría el corazón de los judíos, del pueblo del Señor. Se revelaría lo que realmente había en ellos. Y mira, al día de hoy, 2000 años después, al día de hoy, todavía sigue revelando el corazón de los creyentes, de todos los que hemos decidido poner nuestra fe en Jesucristo. Muchos de nosotros aún andamos caminando con expectativas de Dios, de lo que es vivir a Cristo. Y este hecho al día de hoy sigue revelando nuestro corazón. Y mira, ¿cuál es el contexto histórico? El Domingo de Ramos se narra en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero históricamente es un evento que iba a ocurrir en la semana de Pascua, donde de muchas comunidades de toda la nación de Israel iban a Jerusalén, subían a Jerusalén. Y era un evento que cada uno de los habitantes de esta nación esperaba. Pero este pasaje es crucial porque iba a declarar a Jesús como Mesías, iba a ser una declaración pública. Ya muchos conocían, sabían por sus señales que Él era el enviado del Hijo de Dios, pero esta era la primera vez que se iba a hacer una declaración pública. ¿Y en dónde? En Jerusalén, en la capital del reino, ¿no? Y mira, esta entrada triunfal anticipaba esta misión redentora de Jesús y la misión que Él iba a consumar días después en la cruz. Así que no era cualquier evento, ¿no? Teológicamente, esto resalta el cumplimiento de las Escrituras, de aquel Mesías que iba a venir, la soberanía de Dios, pero también esa invitación que daba a su pueblo para poder reconocerlo como su Señor y Salvador. Vamos a ver 3 puntos, 3 aspectos clave del Domingo de Ramos que también sentarían las bases. Es decir, que iban acomodando todo para los siguientes días, lo que iba a ocurrir esta Semana Santa. Fíjate, el primero, si estás anotando, el primer aspecto que podemos aprender del Domingo de Ramos y de esta entrada triunfal es el cumplimiento profético. Jesús cumpliría las profecías mesiánicas al entrar a Jerusalén. 2, la proclamación del Mesías. Las multitudes reconocían a Jesús como el Hijo de David, el Rey prometido. Y 3, el reino del Mesías derrumbaría las expectativas humanas. ¿Y esto porque el pueblo esperaba un rey político? Esperaba un rey que fuera como aquellos reyes de las naciones, que llegara con un poder destructivo para tomar una nación y hacerla suya. Esas eran las expectativas, pero el reino del Mesías iba a derrumbar estas expectativas. Así que vamos al primer punto para desarrollarlo. Vamos a ver de ahí de Lucas 19, nuestro capítulo, del 28 al 34, y es el cumplimiento profético. Fíjate, vamos a volverlo a leer. Dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar a ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre
ha sido montado jamás, desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían enviado y hallaron como lo dijo. Y cuando desataban al pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis al pollino? Y ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Mira, Jesús estaba cumpliendo aquí con la profecía de Zacarías 9:9. Y aquí vamos a ver un aspecto importante del Señor, su omnisciencia. Vamos allá a Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Fíjate, en lo que lo buscas, te platico. Esta cita es de las más citadas para que hablan acerca de esta profecía. Pero también vamos a ver ahorita otra en Génesis, la cual no está nombrada, pero hace un señalamiento importante de Jesús a través de su descendencia de la tribu de Judá, y también hace una referencia a este evento como aquel siervo sacrificial. Mira, Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¡Qué increíble! Lo que 550 años antes se había declarado a través de este profeta Zacarías, se estaba cumpliendo al pie de la letra 550 años después. Esta entrada no solo iba a cumplir la profecía como Jesús, como rey prometido, sino que también iba a cumplir esta profecía de este rey espiritual y eterno. Pero fíjate, más adelante vamos a ver esta profecía en Génesis. Vamos a Génesis, capítulo 49, versículo 11 y 12. Aquí, en esta profecía dada por Jacob, Génesis 49, capítulo 11 y 12, te platico, aquí Jacob está dando la bendición a sus hijos, Jacob que es Israel, ¿lo recuerdas? Entonces, fíjate qué señalamiento hace, y es algo que muchas veces no lo habíamos visto. Te voy a leer desde el versículo 8. Fíjate lo que dice. Jacob empieza a hablar de sus hijos, de Rubén. Ahí en el versículo 3 empieza a hablar de Simeón, empieza a hablar de cada uno de sus hijos, pero en el versículo 8 dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león de Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre tus pies, hasta que venga Silo. Y a él, fíjate lo que dice aquí, y a él se congregarán los pueblos. Está hablando de Judá, del descendiente de la tribu de Judá, que es Cristo Jesús. Y el 11 dice, atado a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Hasta ahí. Fíjate, vemos aquí claramente que hace una referencia a estos hechos que estaban ocurriendo. Entonces, vemos cómo el reino que el Señor Jesús iba a implementar estaba desde Génesis. Desde Génesis. Y esta profecía, iba a confirmar lo que en Jesús se iba a cumplir. Y fíjate, aquí cuando dice esta bendición de Jacob a Judá, y dice, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león de Judá, de la presa subiste, hijo mío. Y cuando llega ahí al versículo 10, y dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre tus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Da esta referencia, dice, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna.
Esto parecería algo incongruente, porque ¿quién iba a atar a un pollino, a un burro, a una vid cargada de uvas? En el contexto que lo está diciendo Jacobo, él estaba hablando de las bendiciones que tendrían sus hijos, y en este caso los descendientes de Judá. Y el contexto es un contexto de prosperidad. Es decir, lo que estaba diciendo, tú, Judá, vas a ser próspero. Y por eso pone este ejemplo de que ataría a la vid, y está hablando de Jesús, atando a la vid su pollino. Está hablando de Jesús, su pollino, y la cepa al hijo de su asna, y dice, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Lo que está queriendo decir Jacob es que iba a haber tanta prosperidad que no le importaría poder atar a un pollino a la vid donde había uvas. ¿Quién haría eso? La vid era un fruto muy codiciado y un fruto difícil de cultivar. Solamente lo podrían hacer si hubiera mucha abundancia, mucha prosperidad. Ese es el contexto de Génesis, pero nos hace una referencia a lo que estaría pasando este Domingo de Ramos y esta Semana Santa, porque justamente cuando dice, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto, está hablando de lo que iba a ocurrir días adelante. A través del sacrificio del Señor, a través de esta Semana Santa de la Pasión de Cristo, donde lo iban a golpear, donde iba a ser ensangrentado, sus mantos, sus ropas iban a ser cubiertas de sangre. Y fíjate lo que dice adelante en el versículo 12 de ahí de Génesis, dice, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Sigue hablando Génesis de la prosperidad, pero si lo llevamos a esta revelación profética, no sé si tú llegaste a ver la película de la Pasión de Cristo, cuando a Jesús le ponen esa corona de espinas, él ya estaba ensangrentado, pero su rostro estaba teñido de sangre. Y me acordé mucho de esa película porque sus ojos, o sea, todo se veía rojo. Pero cuando él hablaba y cuando iba a entregar su vida al Padre y voltea hacia arriba, su cara estaba teñida de rojo y solamente sus dientes se veían blancos como la leche. Una imagen muy impactante, impresionante. Pero justamente este versículo estaría ilustrándonos esta escena. Entonces, cuando encontré este pasaje, vemos esa descripción de lo que haría el Señor. Y mira, de manera alegórica, Dios a través de Moisés pues, nos deja justamente esta enseñanza y nos revela lo que realmente iba a pasar en esta Semana Santa. El pueblo de Israel lo esperaba como a Jesús, como ese Mesías victorioso que se apoderaría de la ciudad, que echaría fuera a los romanos, pero en realidad lo que iba a acontecer era otra cosa. Y eso es lo que vemos, ¿no? Y mira, bueno, regresando allá a nuestro pasaje de Lucas, regresamos allá a Lucas capítulo 19, del 28 al 34, vemos también estos atributos de Jesús como Dios mismo. Vemos la omnisciencia y la omnipresencia del Señor. Él todo lo sabe y Él todo lo ve. Mira, cuando les dice ahí a sus discípulos, id a la aldea que está enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás, dice, desatadlo y traerlo. En su omnisciencia y en su omnipresencia de Cristo, Él sorprendentemente primero iba a saber que iba a estar ahí un pollino. Él no lo podía saber. Dice que venía bajando del Monte de los Olivos, el lado izquierdo, la ciudad de Jerusalén estaba enfrente, del lado izquierdo estaba Betania y Betfagé. Y ahí justamente les dice, cuando lleguen ahí van a ver un pollino. Y no solamente les dice que iba a haber un pollino, sino que les dice que era un hijo de asna, es decir, un pequeño burrito, ¿no? Pero después les dice que iba a estar atado y que si alguien les preguntaba, que entonces él le respondiera, el Señor lo pidió, y que él no les iba a poner objeción y se lo iban a dar. ¿No te parece increíble, impresionante? Cuando tú conoces los atributos del Señor, su omnisciencia, su omnipresencia, esto te tiene que dar una gran confianza de saber quién es tu Dios.
en un discipulado le decía a un joven, le decía, cuando tú conoces la omnipresencia de Dios, que Él puede estar en todos lados, presente, pasado y futuro, estuvo en tu pasado, está en tu presente y estará en tu futuro, su omnisciencia que todo lo sabe, ¿por qué no tenerle confianza a Él? ¿Por qué no entender que si tú depositas tu vida a Él, tu confianza, y si tú obedeces su palabra, su escritura, Él te va a llevar por un camino correcto, por un camino seguro? ¿Por qué? Porque es omnipresente y es omnisciente. ¿Cómo dudar de un Dios así? Entonces, nos deja una gran enseñanza, ¿no? Pero mira, también nos da un detalle. Dice que este burrito o este pollino nunca había sido, que jamás había sido montado. Y a lo mejor podemos leer de corrido esta frase y pasarlo por alto. Pero ¿qué significaba que este pollino jamás había sido montado? Mira, en la tradición hebrea, los animales destinados para propósitos sagrados, cosas, todo absolutamente tenía que no haber sido usado. No tenía que haber sido usado porque había sido santificado, es decir, apartado para el servicio de Dios. Así, si recuerdas, ahí en el Antiguo Testamento, todos los utensilios para el tabernáculo eran santificados, apartados. Nunca habían tenido que ser usados. Lo mismo estaba pasando con este pollino. Es por eso que cuando hace esta declaración que no tenía que ser usado, ahora también, ahí vemos su omnipresencia y omnisciencia, ¿no? ¿Cómo saber que ese pollino jamás había sido montado? Es increíble el Señor. Y bueno, la pregunta para ti y para mí acerca de este relato, si a ti un día el Señor te tocó, si a ti un día el Señor te apartó para Él, te apartó del mundo, que eso es el significado de ser santo, apartarte del mundo, ponerte aparte, pero aparte apartarte para Él, si tu vida ha sido tocada, así como este pollino iba a ser tocado y apartado para el uso del Señor, la pregunta para nosotros sería, ¿nos estamos apartando para el Señor? ¿Estamos siendo santificados para Él? Tu vida, tus relaciones, tus finanzas, todo lo que el Señor te ha dado y a Él le pertenece, ¿lo has consagrado a Él? Es algo digno de revisar. Porque mira, muchas veces nosotros pedimos bendiciones a Dios. Queremos que el Señor nos bendiga, pero pocas veces nosotros nos consagramos para Él, o solamente consagramos algunas áreas de nuestra vida. Le decimos, Señor, esta no te la entrego. La paternidad no te la entrego porque a mí déjame educar a mis hijos porque yo sé cómo se educa. ¿Sabes qué? Mi sexualidad tampoco te la entrego, esa es mía, es muy aparte. No. Tu matrimonio, tus finanzas, tu casa, tus posesiones, todo es del Señor. Y debe ser para el Señor porque Él te lo dio. Entonces, este burrito nos deja una gran enseñanza, ¿no? Muy bien, ahora vamos al segundo punto, la proclamación del Mesías. Ahí del versículo 35 al 38, va a pedir que alguien lo pueda leer en voz alta. Ahí Lucas 19, 35 al 38. ¿Sí lo tienen? Dice, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Amén. Fíjate, estos versículos vemos como una multitud, dice Lucas, el autor de este evangelio, que empezaron a echar sus mantos y lo que poseían, lo que traían, lo empezaban a echar al piso. Y esta era una señal, como poner la alfombra roja a un rey, ¿no? Para que pasara. Pero ellos en humildad echaban lo que tenían al piso.
Echaban sus mantos, lo que estaban cargando, pero también empezaron a cortar ramas. Y aunque aquí no nos habla de ramas, mira, vamos ahí a Marcos 11:8, deja ahí un separador, y también ahí en Marcos, porque vamos a estarnos moviendo en los pasajes paralelos. Marcos 11:8. Fíjate, Marcos 11:8 también nos habla de este evento. Fíjate, dice, también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían por él en el camino. Entonces, ahora sí vamos, deja un separador ahí a Juan, capítulo 12, versículo 13, 12:13. Fíjate, ahí nos dice, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Fíjate, en Lucas no dice esta palabra, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Israel, pero aquí Juan sí no nos lo deja ver. Entonces, vemos ahí que lo que hicieron estos hombres y mujeres que estaban esperando al su Mesías, empezaron a ponerle estas ramas. De ahí el Domingo de Ramos, ¿no? Estas ramas, todo lo que tenían, las palmeras, empezaron a ponerlos en el camino. Y te decía, esto aludía a un recibimiento de un rey, a un Mesías. Pero mira, los judíos no solamente estaban echando esto a su paso, sino que también literalmente gritaban. Y gritaban justamente lo que leíamos, Hosana en las alturas, lo cual significa, sálvanos ahora. Ellos estaban pidiendo salvación, pero ellos aún no habían entendido de qué el Señor los iba a salvar. Mira, regresemos ahí a Marcos 11:9. Ahí en Marcos 11:9. Dice, y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Hosana en las alturas. Ellos estaban declarando justamente a nuestro Señor Jesucristo como aquel que venía del linaje de David, de la casa de Israel. Que esto justamente para los fariseos, esto no era cualquier cosa. Ellos entendían, porque los fariseos conocían la Escritura. Los fariseos sabían de qué estaban hablando. Desde que llegó el pollino montado, los fariseos sabían que se estaba cumpliendo la profecía de Zacarías 9. Ahora, ellos habían seguido de cerca todo el ministerio de Jesús. Habían pasado 3 años donde Jesucristo había hecho milagros. Jesucristo había sanado cojos, había levantado paralíticos, había resucitado muertos. Ellos sabían, el mismo Señor Jesús se había declarado cuando dijo que era el Hijo de Hombre, esa profecía de Daniel, que en ese entonces, en Capernaum, si no mal recuerdo, los fariseos se rasgaron las vestiduras porque dijeron, ¿quién es este que se atreve a decir que es el Hijo del Hombre? Aquel que vendría en las nubes. Entonces, los fariseos conocían lo que estaba pasando. Y como veíamos justamente ahí en Génesis 49, cuando Jacob bendice a sus hijos, ahí vemos cómo él mismo dice que vendría de la tribu de Judá el Salvador del mundo, ¿no? Y bueno, hoy nosotros tenemos la historia completa. Hoy nosotros sabemos lo que pasó con Jesús esos días. Sabemos que aquellos que ese día iban a estar congregándose, ahí recibiéndolo con las palmas, eran los mismos que días más adelante, muchos de ellos les iban a estar gritando, crucifíquenle, crucifíquenle. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Por qué un día ellos están victoriando al rey de los judíos? Porque es que los fariseos, que en teoría, conocedores de la ley, también estaban esperando a su sumo sacerdote, a aquel rey que llegaría a su Mesías. ¿Por qué lo estaban rechazando? ¿Qué es lo que había estado pasando?
Y bueno, justamente esto nos lleva al tercer punto, donde vamos a quedarnos ahí un poquito, ahí del versículo 39 al 44. Y este punto es, el reino del Mesías derrumbaría las expectativas humanas. Entonces, del 39 al 44, fíjate lo que dice. Entonces, algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. ¿Por qué lloró? Él sabía que no estaban entendiendo. Su pueblo no entendía lo que estaba pasando. Y dice que el Señor dijo, oh, si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos tus ojos. ¿Sabes qué es lo que cubría los ojos del pueblo de Israel? Sus propias expectativas. Lo que ellos percibían y querían de su Dios, de su Mesías. Nosotros, también nuestros ojos muchas veces están encubiertos, porque los ojos no están puestos en el reino espiritual que el Señor nos vino a ofrecer, sino están puestos, es más, ni siquiera en su reino terrenal. Los ojos del ser humano están puestos en su propio reino. Y es lo que pasaba con los judíos. Ellos ni siquiera estaban sufriendo las consecuencias de la ocupación romana, claro. Pero realmente ellos no deseaban a su Mesías por él, por amarlo a él, por seguirlo a él, sino para que sus cargas fueran quitadas. Y sabes, tristemente cuando nosotros llegamos a la iglesia, no sé cómo te pasó a ti en un principio, pero creo que a todos nos pasa, nosotros llegamos a Cristo para que el Señor, como dicen por ahí, nos arregle nuestro asuntito. ¿Cuántas veces no ha pasado y hemos escuchado de personas que les empieza a ir mal y justamente, ¿no? Y eso nos pasa a todos. El principio cuando yo recibí al Señor como mi Señor y Salvador, yo llegué a sus pies porque ya había perdido todo. Llegué ahí porque ya estaba siendo oprimido por las consecuencias de mi pecado, porque ya no podía más. Y pasé entonces 2 años en mi desierto buscando del Señor, pero yo veía que las cosas no funcionaban como yo quería. Mis expectativas de llegar a Cristo y de ser cristiano, decía, oye, pues es que esto no es lo que me prometieron. Porque déjame decirte, si tú llegaste tal vez como yo a una iglesia de no sana doctrina, donde me decían es que ven a Cristo y tu vida se va a arreglar. Ven a Cristo y vas a ser feliz. Ven a Cristo y todo va a funcionar mejor. Pero sabes, esa no era una realidad, no me estaba pasando. Y mira, no quiero decir que en Cristo no va a haber prosperidad. Claro que hay prosperidad. Pero la palabra dice, ¿no? Que, amado, yo deseo que seas próspero, ahí en la tercera carta de Juan. Pero deseo que seas próspero y dice, así como prospera tu alma. El Señor no está peleado con lo económico, con la prosperidad, porque sabes, tú ya la tienes en Cristo. Porque nosotros estamos en Cristo y en Cristo tenemos todo. El punto es que el Señor primero quiere quitar tus ídolos, los ídolos de tu corazón. ¿Tienes amor al dinero? Te lo va a quitar. ¿Tienes amor a la comodidad? Te la va a quitar. ¿Tienes amor a tu persona, a tus bienes? Seguramente te los va a quitar, si realmente eres hijo de Dios. Porque dice la palabra que el Señor ama a su hijo, ¿no? Y al que ama disciplina, porque son sus hijos. Entonces te lo va a quitar ahora. Esto no quiere decir que tú vas a llegar a Cristo y vas a ser pobre y todo se te va a ir. No, todo depende de tu corazón. Yo conozco hermanos que tienen una situación económica muy buena y el Señor les da más y más y más. Y tú podrías decir, pero Señor, ¿pero por qué a mí no me das eso, no? Yo también tengo necesidad. Bueno, hay algo en tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón que el Señor no te está dando la prosperidad? Cuando tú lo descubras y se lo entregues al Señor en cualquier área de tu vida, entonces ahí el Señor te va a empezar a prosperar. Porque de verdad el Señor quiere que seamos prósperos, que seamos felices. Eso es algo que quiere el Señor.
Pero ¿sabes cuál es la piedra de tropiezo? Nosotros mismos. Entonces tenemos que encontrar y pedirle, Señor, revélame qué es lo que está deteniendo esa prosperidad en mi vida. ¿Qué es lo que está deteniendo el que yo pueda vivir una vida plena en ti? Y no solamente hablando de la parte económica, en toda tu vida. Ok, y entonces entramos justamente a esta parte, ¿no? Expectativa contra realidad. Dice el versículo 39, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. ¿Por qué estaba mandándole o diciéndole al Señor que reprendiera a sus discípulos? Bueno, justamente los fariseos querían callar esta voz, querían callar a todos estos que estaban ya reconociendo a Jesús como el Mesías. Y ¿sabes? Ellos no les convenía. A ellos no les convenía. ¿Por qué? Porque ellos sabían que si Jesús llegaba como el Mesías, sus derechos se les iban a acabar. Acuérdate que los fariseos estaban coludidos con el gobierno de Roma, como hoy muchas veces lo vemos en la actualidad. Las iglesias que vienen de parte del gobierno, que llegaron desde Roma, están coludidas con el gobierno. Por eso les dan muchas veces terrenos gratis, tantos apoyos. ¿Por qué? Porque les conviene. Y era lo que pasaba con el fariseísmo. Ellos sabían que si Jesús tomaba el control de la ciudad, y sabían que lo podía hacer porque sabían, y lo habían seguido de cerca, y sabían que venía de parte de Dios, que tenía poder. Pero sabían que si Roma era sacada de Israel, ellos iban a perder sus derechos, sus posiciones religiosas, y todo se iba a acabar. Es por eso que le decían, calla a tus discípulos. Pero, ¿sabes? Jesús les contesta, ¿no? Y les dice, si estos callaran, aún las piedras hablarían. Y mira, ¿por qué había tanta euforia? Pasa algo ahí importante. Recién, días antes, Jesús había resucitado a Lázaro. Una semana antes, él venía de Betania. Había resucitado a Lázaro. ¿Pero qué tiene que ver esto? Mira, Jesús ya había resucitado muertos. Aquella niña que había muerto. Pero esa resurrección que había hecho tenía poco tiempo, pocas horas de haber muerto, en este caso de esta niña. Pero con Lázaro habían pasado 4 días. 4 días donde un cuerpo ya se había descompuesto, estaba en la tumba. Así que ese milagro fue uno de los milagros más grandes que el Señor hizo a los ojos de los seres humanos, ¿no? Porque el milagro más grande estaba por darse unos días más adelante. Mira, acompáñame ahí a Juan, regresemos allá a Juan capítulo 12, versículo 17 al 19. Y justamente aquí nos explica en este evangelio lo que estaba pasando. Juan 12, versículo 17 al 19. Dice, y daba testimonio en la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo que también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, fíjate lo que los fariseos decían, ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Los fariseos reflexionan, mira, hagamos lo que hagamos, el mundo lo sigue. Pero ¿sabes qué es lo triste? Que el mundo le seguía, o las personas le seguían con las motivaciones incorrectas. Eso es lo triste. Muchas de las personas que lo estaban siguiendo por este gran milagro que había hecho. Ellos tenían una expectativa en sus corazones debido no solamente a este milagro, sino a todo lo que había hecho Jesús. Como te decía, había un gran morbo, pero también había una conveniencia. Porque se acercaban a él, y tú lo sabes, cuando él llegaba a las aldeas, se acercaban cojos, paralíticos, endemoniados. ¿Te acuerdas de aquellos hombres con lepra, de los cuales solamente regresó uno? Muchas veces nosotros buscamos al Señor y le podemos decir, hosana en las alturas, Señor, pero con motivaciones incorrectas. Y eso es lo que tenemos que cambiar en nuestro corazón. Y tenemos que preguntarnos, ¿por qué hoy estoy aquí?
¿Por qué asisto a la iglesia? ¿Por qué estoy buscando del Señor? Eso es lo que tenemos que preguntarnos, si es la enseñanza que nos deja también esta entrada triunfal y este domingo de Ramos. Y ahí en Mateo 16:4, no lo busques, te lo leo. Justamente el Señor les dice, Jesús dice, una generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Mateo 6:4. Una generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, dice, sino la señal del profeta Jonás. Mira, esta señal de Jonás se refiere a estos 3 días que Jonás estuvo en la profundidad del mar, en el vientre de ese gran pez. Pero hace una referencia a lo que iba a ocurrir días adelante. Jesús estaría en el sepulcro 3 días. Y esta iba a ser la señal más grande, su propia resurrección. Porque el Señor Jesús dijo, yo mismo entrego mi vida y yo mismo me la doy. Esa era la señal más grande que podría existir. Y sabes, esta generación adúltera que demanda señal, justamente nos habla también de la humanidad. Nos habla de hoy cómo el mundo está viviendo. Hoy las iglesias cristianas también, tristemente, se han perdido. Y entonces la gente en las congregaciones empiezan a demandar señales, milagros. ¿Por qué? Porque nos gusta el misticismo. Muchas veces ese morbo, esa curiosidad de querer ver cosas, de querer experimentar el emocionalismo que hemos estado viendo, ha hecho de las iglesias show y espectáculos. Y lo hemos hablado. Claro, Dios puede sanar, Dios puede sanar. Dios puede utilizar a alguien para sanar, lo puede hacer. El Señor puede utilizar a alguien para profetizar, lo podría hacer. El punto es que esta generación, como dice el Señor, mala y adúltera, demanda señal, pero no verán una señal más grande, dice, que yo mismo resucitado. Eso es lo que realmente tenemos que buscar, porque de la resurrección de nuestro Señor viene toda la bendición. Viene toda la bendición. Y mira, y no solamente de nosotros, la misma creación. Dice Romanos 8:28, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. La misma creación, el mismo mundo, el clima, los ecosistemas claman por la resurrección, por la restauración de la vida en esta tierra. Y ahí es donde deben estar nuestros ojos. Entonces, bueno, vamos a ir cerrando. ¿Qué tenemos en el escenario? Por un lado, tenemos aquellos que gritaban, oh, Hosana, Señor, en las alturas, sálvanos, Señor, ahora, y que estaban recibiendo a Cristo, a Jesús como el Rey y Salvador. Pero por otro lado, teníamos a los fariseos que querían callar la voz de todo lo que estaba aconteciendo. Pero lo querían hacer como lo veíamos, ¿no? Lo querían hacer, pero no les funcionaba, porque cada vez más personas y más personas llegaban al Señor, y esto era un peligro para ellos. Los fariseos no tenían una expectativa clara sobre el Señor, porque ellos querían matarlo. Aquí en este momento ya estaban queriéndolo matar. Días más adelante, Judas iba a ofrecer al Señor por 30 monedas de plata. ¿Cuántas veces nosotros hemos vendido al Señor por 30 monedas de plata? ¿Cuáles son esas 30 monedas de plata por las cuales has vendido al Señor? ¿Tu libertad o libertinaje? ¿Tal vez un trabajo? ¿Tal vez el amor a tus posesiones? ¿Tal vez el amor a tu propia persona? Tal vez la comodidad para estar viniendo los domingos, los miércoles. ¿Cuáles son las 30 monedas de plata por las cuales estás vendiendo al Señor? Y mira, la nación de Israel estaba esperando a este Mesías político, alguien que lo liberara del yugo romano. Jesús estaba cumpliendo con estas profecías de que era el Mesías esperado.
Estaba sanando cojos, estaba levantando paralíticos, había dado vista a los ciegos, limpiando leprosos, había resucitado muertos. Pero, ¿sabes? Aún todo esto no estaba satisfaciendo las expectativas de los que estaban ahí reunidos. Aún eso no era lo que ellos estaban esperando. ¿Por qué? Porque Jesús sí llegó montado en un pollino, pero el reino que él estaba ofreciendo era un reino espiritual, no físico ni terrenal. Y justamente, familia, quiero que podamos analizar justamente esto. Las expectativas del reino terrenal y las expectativas de un reino celestial. Los ojos de los judíos, sus expectativas, incluso del pueblo judío, estaban puestas sobre las cosas materiales, físicas de este mundo. Primeramente, ellos esperaban a un Mesías político y militar que lo librara del yugo romano, como lo hemos visto. Buscaban a Jesús como rey para que le regresaran sus posesiones, sus tierras que les habían quitado los romanos. Buscaban ya no pagar impuestos. ¿Te das cuenta? Detrás de lo que había detrás de ese Hosana a Dios en las alturas. Y lo que hay hoy también en este tiempo. Hoy las iglesias están llenas y llevan sus ramos y llevan sus palmeras para ser bendecidas. Pero ¿cómo están viviendo sus vidas? Solamente es un acto religioso, pero no hay una vida transformada dentro de sus corazones. Ellos tienen sus expectativas puestas como los judíos. Buscaban que nuevamente Israel tuviera gloria, recuperar su nación, pero solamente por tener esa vanagloria, para decir somos algo, somos alguien. Sus expectativas están totalmente puestas en lo terrenal. ¿Qué hay de ti y qué hay de mí? Sería la pregunta. ¿Cómo es que tú has recibido a Jesús en tu corazón? ¿Cómo es que recibiste a Jesús y diariamente estamos recibiendo a Jesús en nuestro corazón? En nuestra Jerusalén, si lo ponemos en este término. Jesús nunca mintió, Cristo nunca mintió. Su entrada en un pollino reflejaba la humildad de su persona, el carácter de su reino. Una entrada asociada con la paz. Un rey que buscaba conquistar un lugar hubiera entrado en un caballo, en un corcel, pero Jesús entró en un pollino, en un hijo de asna. Y pensaba en esto, ni siquiera en un burro, en un asno adulto. Fíjate los detalles que nos da la palabra, cómo el Señor, como dicen por ahí, Dios está en los detalles, ¿no? Porque un pollino era un animal débil, todavía jovencito. Ahora mira, algo importante, no dice por qué puerta entró el Señor. Ese es otro detalle importante. Él venía bajando del oriente por el monte de los olivos. ¿Sabes qué? Si entró por ahí, no lo dice la Escritura, pero venía entrando de este lado. La entrada principal estaba al otro lado. Esa entrada justamente que daba hacia el monte de los olivos era una entrada donde se utilizaba por las tumbas, donde estaban los muertos. Eran lugares también a lo largo de todo ese lugar, donde también era un basurero. O sea, el Señor no buscó entrar por la entrada principal. Él venía en su condición y su carácter de humildad. Si a ti te fueran a recibir después de ganar alguna competencia, alguna situación, ¿cuántas veces no buscamos la gloria? Que nos vean. Buscamos el mejor lugar para estar, la mejor posición. Pero Jesús nos está enseñando otra cosa. Jesús nos está enseñando otra cosa. Su entrada sobre mantos y ramas de árboles, palmeras. Esto reflejaba no un camino de realeza humana o política, o una alfombra roja, sino la sencillez de su camino y de su ministerio. Y mira, aunque Jesús fue recibido como rey en este momento, realmente él iba caminando y él sabía que iba hacia
ese camino hacia su sacrificio. La entrada de Jesús representaba la llegada del reino espiritual, basado en justicia, en la paz, en la reconciliación. Un lugar donde el amor iba a entrar al corazón de las personas. La entrada triunfal y ese domingo de Ramos estaba simbolizando la humildad y el carácter de Dios, su amor. Y eso es lo que tendría que estar en nuestras personas y en nuestro corazón. El contraste entre las expectativas humanas y el propósito real y divino es que, y en esto los quiero animar, iglesia, que busquemos el reino terrenal y no el reino espiritual. Por eso me encanta Mateo 6:33, que dice: mas buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Todo, el dinero, también, si Dios lo quiere, también el dinero, ¿no? La comodidad, pues también. Si no tienes amor a la comodidad, si no tienes amor al dinero, el Señor no tiene problema con dártelo. La paz emocional en tus relaciones, en tu matrimonio, en la pareja, dice todo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. El Señor no se queda con nada, familia. Por eso hay que animarnos a hacer su voluntad. Muchas veces llegamos como como recibían estos judíos al Señor Jesucristo. Cuando alabemos y cantemos el Hosana en las alturas, buscando esa salvación, busquemos esa salvación que viene de parte de arriba, esa paz y esa tranquilidad que el Señor solamente Él nos puede dar. No alabemos al Señor buscando riquezas, buscando comodidad. Reconozcamos que Él es el Hosana, el ayudador, al cual le podemos clamar y decir: Señor, ayúdame, Señor, y Él nos va a sanar. Y de verdad es impresionante cómo cuando tú le entregas tu vida a Cristo, Él empieza a cambiar y a transformar todo. Y conocemos muchos el testimonio de cada uno de nosotros aquí, cómo Dios, el Señor, ha transformado nuestra vida. Ese es el aliento y eso es con lo que tenemos que vivir, permitiendo que el Señor haga esa entrada triunfal a nuestro corazón. Pero algo importante, ¿no? Que esa entrada triunfal que haga el Señor a tu vida sea para que se siente en el trono de tu corazón. Porque, ¿sabes? Muchas veces lo dejamos entrar y habita Él en nosotros, ¿no? Si ya eres hijo de Dios, habita en ti. Pero, ¿sabes? Muchas veces no estás sentado en el trono de tu corazón, en el trono de tu pensamiento, en el trono de tus emociones, en el trono de tu voluntad. Lo dejamos a un lado. Y Él quiere estar sentado en ese trono. ¿Por qué? Porque Él te ama y porque Él sabe lo que nos conviene. Cuando vemos nuestras expectativas no cumplidas como las queremos, somos los mismos que un día le dijimos al Señor: crucifícale, crucifícale. Y eso es lo que hoy allá afuera se ve. Somos tan cambiantes como seres humanos. Pero, ¿sabes? El Señor dice en su palabra que sus misericordias son nuevas cada día. Y hoy nosotros somos esa luz, familia. Somos esa sal. Y tenemos que ser esa luz para los demás, que puedan ver que nosotros podemos aceptar a nuestro Señor y que hemos reconocido su reino espiritual en nuestras vidas y no ese reino terrenal. La decisión que en esta vida tomemos respecto al Señor, en cómo estamos recibiendo a ese Señor en esta entrada en nuestro corazón, de cómo lo recibimos en el momento que fuimos salvos, esa es la clave para una vida de prosperidad en todas las áreas de tu vida. Mira, acompáñame a Efesios para terminar, Efesios 3:20. Me encanta porque esto nos anima mucho, a mí en particular. La primera vez que lo vi en una iglesia, en
a una iglesia que estaba en un terreno muy grande y estaba siendo robada. Los vecinos se metían, les rompían los vidrios, les habían robado cosas. Y cuando yo llegué a esa iglesia recién formada y al fondo tenía este versículo, me llenó mucho de ánimo. Y este es un versículo con el cual te quiero animar y créelo. Si tú lo crees, el Señor te va a bendecir. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Vamos a leerlos todos juntos, a las 3. 1, 2, 3. Y aquel que es poderoso aquel es poderoso para hacer todas las cosas. Vuelvo a decir todas. Te digo, el Señor no se guarda nada. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que tú puedas pedir o puedas entender. Él es poderoso para hacer todas esas cosas mucho más abundantemente. Pero mira, pero pone una condición ahí. Pero fíjate, dice, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, y dice, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es ese poder que actúa en un creyente? El Espíritu Santo y la fe. La fe. El poder está dado, el Espíritu Santo está dentro de ti. Tú ya has sido salvo en Cristo, has sido restaurado en Cristo. Tú ya no tienes que pelear ni arrebatar ninguna bendición. Ya no lo tienes que hacer porque tú estás en Cristo, tú estás en la bendición, tú estás en la sanidad, tú estás en el amor del Hijo, tú estás en Cristo. No tienes que pelear ya nada. ¿Sabes? Lo único que tienes que hacer es creerlo. Eso es lo único que tienes que hacer, porque poder decir, bueno, si ya es así, ¿por qué no veo en mi vida cambios? Si ya es así, ¿por qué no prospero? Si ya es así, ¿qué está pasando con mi vida? Te falta ese poder, la fe. Y lo dice la palabra, según el poder que actúa en nosotros, la fe. La fe en ese Dios real, ese es el poder. Pero tienes que tener una cosmovisión correcta de quién es ese Jesús que entró a Jerusalén. ¿Quién es ese Jesús que entró a tu corazón? Porque si tu expectativa es diferente a las expectativas divinas de Dios, nada va a funcionar. Tu expectativa debe ser la correcta, la cosmovisión correcta en Jesús. Cuando tú tienes eso y sabes que su reino es espiritual y no terrenal, todo cambia. Y entonces el poder se actúa. Y entonces aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, va a actuar en tu vida y a través de tu vida. Amén. Vamos a orar, familia. Señor bendito, gracias, Padre, por tu palabra. Señor, gracias por hoy entender que lo que tú hiciste hace casi 2000 años, Señor, al entrar por esa puerta, Señor, al entrar a Jerusalén, tú llevabas, Señor, en tu mente nuestro nombre. Tú sabías lo que ibas a hacer. Tu reino espiritual había llegado. Todas las bendiciones espirituales estaban llegando, Señor, a la vida de tu pueblo. Hoy entendemos, Padre, que tu reino es espiritual y no terrenal. Pero aún, Señor, tú al ser ese Dios de poder, sabemos que tus maravillas también se manifiestan en esta tierra. Y que tú también quieras que en esta tierra se vean expresadas tus bendiciones. Pero Señor, tú nos dices, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Ayúdanos a tener esa cosmovisión correcta en ti, a tener esas expectativas correctas en ti, porque sabemos, Padre, que tú no te quedas con nada. Queremos sanidad, queremos paz, queremos vivir bien con nuestra familia, nuestro matrimonio, los unos a los otros, siendo luz y sal a este mundo.
Busquemos el reino espiritual, Señor. Ayúdanos, Padre, necesitamos de ti, Padre. Y hoy nos gozamos, Señor, sabiendo, Padre, que tú entraste un día por esas puertas. Y que días más adelante, Padre, con tu sacrificio en esa cruz nos ibas a dar vida eterna y abundancia espiritual, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios, por tu Hijo que nos has dado. Gracias por ese Mesías que hoy amamos, Señor, y que atesoramos en nuestro corazón. Gracias, Señor Jesucristo, por darte a nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y aunque el mundo allá afuera te grite, crucifíquenle, crucifíquenle, nosotros levantamos nuestra voz diciendo: Hosana, Rey y Dios, ayudador nuestro. Te alabamos y te bendecimos, Rey de gloria, omnipotente, omnipresente, omnisciente, Rey de reyes y Señor de señores. A ti sea la honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchas gracias.